Y vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas, el capítulo 5, en esta última serie de las enseñanzas acerca del fruto del Espíritu Santo. Esta es la 10ª semana ya. Y mira lo que dice este pasaje que durante todo este tiempo hemos estado mencionándolo. Gálatas, el capítulo 5, versículos 22 y 23, dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el versículo también que está en San Juan, el capítulo 15, dice lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El día de hoy nos toca hablar del último aspecto del fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han pasado por algún peligro de accidentes? Levanten su mano, en alguna carretera, ya sea que has estado en un bus, en un auto. ¿Cuántos de ustedes, verdad? Y esto es muy frecuente en nuestro país. Todos los días salen las noticias de que se desbarrancó un autobús, de que un carro se estrelló contra otro, etcétera, ¿no? En nuestras carreteras hay bastantes casos de choferes que pierden el control de su unidad, de su vehículo, ¿cierto? Que venían conduciendo. Ahora, esto a veces por factores ya sea del clima, ¿cierto? La lluvia, la nieve, la neblina y tantas otras cosas que conllevan a que el chofer pierda el control. Hay veces por los efectos del alcohol, de algún estupefaciente, también el chofer pierde el control. O de repente se queda dormido y pierde el control y se desbarranca, como ocurre a cada rato. Y no solamente la persona sufre daño, pero también las personas que están a su alrededor también sufren daño, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han manejado bicicleta o patines? Levanten la mano, o lo siguen haciendo de repente, ¿ok? Bajen su mano. ¿Cuántos lo siguen haciendo? Yo sigo manejando bicicleta con mi esposa también, ¿cierto? Algunos manejan patines, etcétera. ¿Cuántos han perdido el control manejando bicicleta o patines alguna vez y se han caído? Creo que todos, ¿cierto? Si tú alguna vez has manejado bicicleta, te has caído, ¿sí o no, Berito? Mi hija campeona cayéndose, se ha graduado cayéndose, dice. Pero bueno, ocurre, ¿verdad? ¿Y qué significa que uno cae? Que uno pierde el control, ¿cierto? Uno pierde el control cuando está con la bicicleta, uno pierde el control cuando está con los patines. Y hay muchas formas en las que uno puede perder el control. Y como dije, es muy probable que cuando pierdes el control te haces daño tú y haces daño también a otras personas cercanas a ti. Hay otros que pierden el control cuando alguien los molesta y de su boca salen palabras floridas. Hola. Hay otros que pierden el control al comer cosas que el doctor les ha prohibido, porque tienen el azúcar alto, el colesterol alto, pero igual pierdes el control porque te encanta el pan con mantequilla, jamonada y mermelada a la vez, ¿cierto? O porque te encanta pues ese ají de gallina, o te encanta ese arroz con pato verde, y mientras más verde, más rico, ¿verdad? Pero te cae una bomba al estómago, pero no importa, ¿cierto? O otros pierden el control pues cuando una chica tiene una linda figura. Entonces los hombres se les salen los ojos y pierden el control también en esa área. Entonces hay muchas cosas o muchas formas en las que las personas pierden el control. Como dije, hoy día vamos a hablar sobre la templanza. La templanza, o también se conoce como el dominio propio. Y vamos a ver, como siempre también estamos haciendo en todas estas semanas, qué cosa significa la templanza en el griego, de donde proviene el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a ver entonces, mira lo que dice. Templanza del griego, ekkrateia, que significa templanza, continencia, maestría, dominio, autoridad, autocontrol,
tomar el control de abstinencia, continencia, castidad, dominio por dentro. La virtud de aquel que domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales. Qué interesante, ¿no? Esta descripción del griego y cómo nos amplía de una manera muy grande este concepto de lo que es la templanza o el dominio propio, que es importantísimo que todos nosotros también lo tengamos. La templanza tiene que ver con no ceder a los deseos, a los placeres, a los caprichos, ¿ok? A esa voluntad férrea que uno tiene en ciertos aspectos. La templanza quiere decir que yo no voy a ceder ante esas cosas. Significa no ceder ante tus tendencias. Hola, ¿ok? Templanza es dejarse dominar, no dejarse dominar por lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, sino dejarse gobernar por el Espíritu Santo en su vida. ¿Amén? Eso en definitiva y en resumen es templanza. El dominio propio o templanza tiene que ver con dominar el sexo. No dejarte llevar por los apetitos sexuales, dominar la ira, dominar los celos, dominar tu lengua y todas las obras de la carne que también en la palabra de Dios se mencionan por muchos lugares. La templanza o dominio propio no viene de la disciplina humana, sino de la dependencia del creyente del Espíritu Santo. Porque muchos pueden decir, no, que yo me concentro, ¿verdad? Y yo puedo lograr muchas cosas buenas simplemente porque yo me lo propongo. La templanza no es una obra humana, no es porque tú te lo propongas, es un fruto o parte del fruto del Espíritu Santo. La templanza permite al Espíritu Santo decir no a mis tendencias y decir sí cuando no siento ganas de hacer lo que yo debo hacer. Es el control total de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo y te capacita para vivir una vida victoriosa. El apóstol Pablo pone un ejemplo en 1 Corintios 9:25. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dando a entender de esos antiguos atletas allá en Grecia. Ellos hacían bastantes competiciones de lucha, ¿cierto? Entonces ellos se abstenían de todo para poder competir. Esos luchadores, esos peleadores que estaban pues ahí donde toda la gente iba a ver quién ganaba, habían apuestas y muchas otras cosas, pero esos peleadores, esos luchadores, dice acá, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Por qué? Y luego pone también el ejemplo de un atleta, ¿no? Todo el que corre tiene que cuidarse, así como los atletas en la actualidad, ¿verdad? Se esfuerzan, hacen dieta, comen alimento especial, tienen que correr, tienen que hacer ejercicios y una serie de cosas. ¿Para qué? Para estar expeditos para las competencias que van a venir más adelante, ¿verdad? Entonces, es el control total. Dice, el que lucha de todo se abstiene, de todo se limita, de todo se restringe, no hace lo que los demás hacen, no come lo que los demás comen, no va a los lugares que los demás van. ¿Por qué? Porque se abstiene, porque tiene algo en la meta, algo en la mira, algo adelante que quiere lograr y para lograrlo sabe que tiene que abstenerse de muchas cosas. Entonces, la templanza, como dije, es mucho más que la autodisciplina que una persona pueda lograr. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En la Nueva Versión Internacional dice, no se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, no es un mero ejercicio físico de autodisciplina, sino una sumisión voluntaria de nuestras vidas a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios dentro de nosotros. Entonces, hay veces la disciplina y la templanza se confunden, porque pueden ser un poco parecidas, pero no producen los mismos resultados. Por ejemplo, vamos a poner un caso de dos hombres. Ambos hombres están en un gran aeropuerto, ¿ok? Imagínate un peruano que se va pues a Londres, se va al aeropuerto ahí de Londres, y mientras está esperando empieza a pasearse por los pasillos, y en eso va a una librería un hombre, ¿ok? Y dentro de los estantes de esa librería ven libros de material obsceno o pornográfico en los estantes. El primer hombre dice para sí, no debo ver esas cosas porque no es correcto. Así que mientras dice eso, se da media vuelta,
se refrena y sigue pues paseándose por otros lugares en el aeropuerto. El segundo hombre pasa por el mismo lugar, mira la misma librería, entra al mismo lugar donde están esos estantes de material obsceno y pornográfico, se percata, inmediatamente siente algo en su corazón y él responde: no quiero entrar allí, yo amo al Señor, sé que no es bueno para mí y si lo hago sé que va a romper el corazón de Dios. Entonces se refrena, se da media vuelta y se va. Ambos hombres se refrenaron, ¿cierto? Pero el segundo, a diferencia del primero que solamente estaba haciendo su voluntad, el segundo está ejerciendo su voluntad, pero adicionalmente también el temor a Dios y su amor hacia Él hace que se refrenen del mal. ¿Entienden la diferencia? O sea, no es solamente su voluntad, no es solamente que se concentra y dice no lo voy a hacer, sino que Él no lo hace porque ama a Dios, porque tiene temor de Dios, porque tiene reverencia a Dios y no lo quiere hacer. Una de las más grandes características de los niños es su falta de control, ¿cierto? De dominio a sí mismo. Aún desde que nacen, los niños no pueden controlar sus músculos, tú los sientas y se caen, ¿verdad? Se echan. Y cuando ya empiezan a sentarse no pueden pararse, se paran y se caen, se paran y se caen, se golpean. Es parte del desarrollo de todo bebé, de todo chiquito, ¿verdad? Y poco a poco, mientras el niño va aprendiendo a pararse, a enderezarse, va aprendiendo a caminar, y es parte del crecimiento. Si el bebé está sanito, si el bebé crece de una manera normal, con el tiempo, pues, ese niño va a desarrollar un dominio, ¿verdad? Para poder controlar sus músculos. Ya llegado a cierta edad también, el niño ya no va a tener que usar pañales porque empieza a ejercer un dominio propio en esa área de su vida. Es parte del crecimiento normal. Del mismo modo, en nuestra vida espiritual, cuando empezamos a madurar en Cristo, entonces empezamos a ejercer el dominio propio, la templanza, que es lo que estamos enseñando en este momento. El apóstol Pablo menciona que la falta de dominio propio va a ser una señal de los últimos tiempos. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, mira lo que dice con respecto a eso. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y hay una palabra que hemos subrayado ahí en la pantalla anterior que dice intemperantes. ¿Ok? Intemperantes significa sin dominio propio, indulgentes, sin ningún freno. O sea, la Biblia, el apóstol Pablo está diciendo que en los postreros tiempos, entre muchas cosas, como sin afecto natural, implacables, desobedientes, amadores de los deleites más que de Dios, está la palabra intemperantes, que no tienen dominio. O sea, una señal de los últimos tiempos es esta clase de personas de las que estamos hablando, que no tienen dominio propio. Ahora, vamos a ver algunas áreas, entre otras, sé que hay muchas, pero he escogido algunas áreas en las que a muchos les falta templanza o dominio propio, ¿ok? Y te aconsejo tomar notas para que tú puedas llevarlo a tu casa y para que puedas repasar, ¿ok? Son 5 áreas en las que a muchos les falta templanza o dominio propio. Número 1, el temperamento. Hay personas muy temperamentales. Hay personas que se salen de sus casillas rápidamente, pierden los papeles, se arrebatan, se molestan. Es decir, pues, situaciones que enfrentan y inmediatamente viene el arrebato, inmediatamente viene la cólera, personas bastante impulsivas, ¿no? Y la Biblia habla de esto bastante. Vamos al libro de Proverbios, mira lo que dice, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tremendo, ¿no? Proverbios 25:28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas.
Y este versículo, hermanos, me hace reflexionar en algo que antiguamente existía en todos lados. Antiguamente las ciudades eran amuralladas, ¿cierto? Tenían una gran puerta en la entrada donde la gente entraba, salía, pero es interesante que en los momentos de guerra o peligros de guerra se redoblaban la guardia, redoblaban en la puerta e inmediatamente los atalayas o los vigías se ponían encima de los muros para mirar si es que venía alguien, algún enemigo. Ellos tenían que estar alertas, ellos tenían que estar pendientes. ¿Por qué? Porque si se descuidaban y el enemigo lograba derribar la muralla, ellos entraban y arrasaban pues con toda la población. Entonces, una ciudad sin murallas habla de ¿qué? De desolación. Una ciudad sin murallas habla de destrucción total. Una ciudad sin murallas son como las ruinas de una ciudad. Un hombre que no sabe gobernarse por dentro es igualmente del mismo modo. Igual que esas murallas que están destruidas. Es lo que dice el libro de Proverbios. No puede gobernarse a sí mismo y tampoco puede gobernar a nadie. Porque si uno no puede gobernarse, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo va a dirigir? ¿Cómo va a guiar su familia, su esposa, su esposo, sus hijos? ¿Cómo va a estar al frente de su casa si no puede gobernarse? Una ciudad sin murallas es presa fácil también de atacar. Hay personas que siempre están en problemas. Significa que no tienen murallas. Siempre, siempre, sin defensa. Son presa fácil del enemigo, de Satanás. El enemigo, cuando las murallas ya están derribadas, ya está dentro. No es que va a entrar, no es que te va a pedir permiso. Si tus murallas están derribadas, el enemigo ya está dentro y está arrasando con tu vida. Siempre va a haber una crisis a la persona que no tiene murallas. Una ciudad sin murallas representa gloria pasada, pero desolación presente. Hay personas que siempre hablan. Yo he conocido, de repente tú también has conocido, ¿verdad? Hombres que hablan de sus conquistas, de sus victorias, de sus logros. Hablan del gran trabajo que tenían. Hablan del gran matrimonio que tenían, de los grandes hijos que tenían, del gran dinero que tenían. Gloria pasada, pero desolación presente. El día de hoy no tienen el trabajo, están desempleados mucho tiempo. El día de hoy perdieron su matrimonio debido a su carácter, debido a su temperamento, perdieron a sus hijos. Gloria pasada, desilusión presente. Una ciudad sin murallas está vacía, no hay nadie. Nadie quiere estar con esa persona, con un temperamento irascible a ese nivel, a ese punto. Pierde todas las personas a las cuales él ama o que la aman. ¿Por qué? Porque una ciudad murallas está vacía. Una ciudad sin murallas es frágil. Muchas personas, debido a su temperamento, son muy resentidos, son muy sensibles, son muy frágiles. Los problemas los afectan en demasía y no pueden controlarlo. ¿Por qué? Porque sus murallas están demasiado frágiles, no soportan la presión. Una ciudad sin murallas no ofrece seguridad. Hay personas que debido a su mal genio no brindan seguridad a su familia, los botan de todos los trabajos. Nadie los soporta. Se pelean con el jefe todo el tiempo y viven en pobreza y no tienen bendición. Una ciudad sin murallas también no tiene uso presente, solamente es historia. Pero no hay utilidad presente. Siempre se remiten a su pasado, pero en el presente solamente hay dolor en sus corazones, sufrimiento. Y muchos mueren en soledad. Proverbios 24-29 dice lo siguiente: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces estamos hablando de este primer punto, hermanos, algunas áreas en las que muchos les falta templanza, esta área del temperamento. Si tú tienes este problema de la falta de dominio propio en tu temperamento, yo creo que esta enseñanza es para que reflexiones y para que le pidas al Señor: Señor, permíteme cambiar, quiero tener dominio propio sobre mi temperamento, soy muy impulsivo, soy muy irascible, etcétera, etcétera. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos tener el dominio propio en el área del temperamento. Otra área también en la que a muchos les falta templanza, número 2, los apetitos sexuales. Muchas personas no tienen freno en el área sexual de su vida, son presas fácil
de sus pasiones, de sus desenfrenos. Lo llevan a una vida desenfrenada, libertina, llena de dolor, llena de desolación y hasta la muerte en algunos casos. Hermanos, cuán importante es de que podamos refrenarnos sexualmente, tener dominio en esa área como hombres y mujeres cristianos que somos. Hay un caso en la Biblia que habla sobre David y Betsabé. La Biblia dice que David era el rey y cuando ya todos sus enemigos prácticamente los tenía controlados, vivía en bonanza, vivía en prosperidad su nación. Dice, en el tiempo en que todos los reyes fueron a la guerra, dice que la palabra que David se quedó en su casa descansando, se fue por ahí, subió a la azotea de su casa y vio al frente a una hermosa mujer que se estaba bañando. Él piensa, yo soy el rey, yo hago lo que quiero. Dice la Biblia que la vio a ella, la mandó llamar, se acostó con ella, la embarazó, luego mandó matar al esposo de ella y cuando el hombre murió, cuando ella enviudó, la hizo su esposa. Claro, él es el rey. Claro, él supuestamente puede hacer lo que él cree que puede hacer, pero algo importante que quiero que aprendas en esta mañana con respecto al pecado es lo siguiente. El pecado siempre te va a costar más de lo que pensabas pagar. Siempre, siempre, siempre. El pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que pensabas permanecer. Siempre, siempre, siempre. El pecado siempre te va a mantener más tiempo del que pensabas permanecer. Siempre, siempre, siempre. En todo momento, en toda circunstancia se va a cumplir estos tres aspectos acerca del pecado. Siempre te va a costar más de lo que pensabas pagar. Siempre te va a mantener más lejos de lo que pensabas llegar. En todo momento, hermanos, no importa. David, ¿tú crees que pensaba llegar a matar al esposo de ella? No. Supuestamente él estaba pasando un buen momento, nada más. Como muchas personas el día de hoy también creen que están pasando solamente un buen rato con una persona. Y hermano, no es así. El pecado siempre te promete agradarte y servirte. Al final te esclaviza y te domina. Esa es una realidad que tenemos que entender, hermanos. La Biblia dice que finalmente cuando Betsabé dio a luz a su hijo, la Biblia dice que el bebé se enfermó. David ayunó, David oró, David se postró en el suelo clamando a Dios por la vida de su hijo. Finalmente su hijo murió. ¿Por qué? Porque el pecado termina matando a la vida, no solamente de uno, pero de otras personas también a nuestro alrededor, hermanos. Es decir, cuando no tenemos dominio en esta área del apetito sexual, tu vida termina destruida. La falta de dominio propio mantiene a mucha gente esclavizada. En el aspecto sexual estamos hablando, ¿ah? Esclavizada en el pecado, no tienen libertad, no se sienten realizados, no llevan una vida plena, feliz, realizada. No, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado sexual te tiene marcado en la vida. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cuídate de la internet. Hola. Esos videos que todo el día pasan por la internet y está solamente un clic. Cuando yo estoy abriendo mi correo electrónico, en la parte derecha hay una columna que sale ahí. Haz clic para que conozcas a una mujer rusa. ¿A mí qué me importa la rusa? Yo tengo una peruana de pura cepa, limeña mazamorrera. Amén. ¿Y yo para qué quiero una rusa? Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Por qué? Es que, pero te lo ponen ahí ¿para qué? Para tentarte, ¿cierto? Porque de repente más de uno por ahí va a ponerle clic para conocer a la jamaiquina, a la rusa, a la checoslovaca y no sé de cuántos lugares ponen, ¿verdad? Para atraer. Hermanos, el dominio en el área sexual es vital, es crucial. En contraste vemos la vida de José. José fue un hombre que pasó y fue experimentado en este aspecto de refrenarse en el deseo sexual. La Biblia dice que él fue vendido como esclavo a Egipto. Potifar, que era su amo, lo nombró como administrador de toda su casa. Y él se encargaba absolutamente de todo. Él salía, Potifar salía, entraba y él se encargaba de todas las cosas y administraba su hogar. Era un funcionario de mucho dinero y de mucha influencia en el gobierno de Egipto. Un día, la esposa de Potifar lo mira y le dice, duerme conmigo. Así, de hachazo, se le mandó a la mujer
a este muchacho, era joven, él tendría 18, 19 años. Y aquí vemos algo que a cualquiera le puede ocurrir. Ojo, a cualquiera le puede ocurrir, pero no todos reaccionan como José reaccionó. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que José hizo en ese momento, para que tú aprendas y aprendamos en esta mañana lo que es tener dominio propio en el área sexual. Génesis 39, versículo 8 y 9. Cuando la mujer le dijo, duerme conmigo, dice, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Eso se llama dominio propio. Pero él no estaba pensando simplemente en controlarse, no, sé fuerte, toma agua de manzana, date 50 vueltas al Estadio Nacional. Nada de eso, váyate con agua helada. No, nada de eso. Acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de un hombre que, ¿qué es lo que más temía? ¿Cómo yo voy a hacer este grande mal delante de Dios? Entonces el dominio propio, nace de que tú quieres agradar a Dios. No quieres deshonrar a Dios. Y lógicamente él tampoco quería deshonrar a Potifar, que le había confiado todo lo que él hacía. Entonces la templanza es abstinencia, continencia, castidad, dominio por dentro. Entonces estamos viendo algunas cosas en las que a muchos les falta templanza. Vimos el temperamento, apetitos sexuales. Número 3, vicios. Hay personas que se dicen cristianas y siguen tomando alcohol. Hola. Mira a la persona a tu lado y dile, yo conozco a alguien así. Dile eso, yo conozco a alguien así. Hay personas que dicen ser cristianas y siguen fumando cigarrillos. Otros metidos en las drogas, por ahí una escapadita. Otros en los juegos de azar, en los bingos, en los tragamonedas. Yo sé lo que estás pensando. Ahora que sé lo que el pastor está predicando, me hubiese ido a la otra iglesia. En la otra iglesia no te dan con palo, ¿no? ¿Cierto? Pero no, hermanos, estamos hablando la verdad, de lo que tenemos que tener cuidados como cristianos, como hijos de Dios, ¿cierto? Estas personas no tienen dominio propio, no han logrado desarrollar el dominio propio tan importante en la vida de un cristiano, de un hijo, de una hija de Dios. Proverbios 23, mira lo que dice, versículo 19 al 21. Hijo mío, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza y por dormir tanto vestirán harapos. No maten al mensajero. Y acá está hablando de 3 tipos, o 3 formas en cómo la falta de dominio propio destruye las vidas de las personas. Borracheras, glotonería y pereza. Estas son manifestaciones de la falta, de las áreas en las que le falta dominio propio a una persona. Y ahí la Biblia lo dice muy clarito. No, o sea, acá no hay escape, hermanos. Acá no hay, ¿cómo se llama? Irudoí para que te sobes o para que te... No, aguante el palo. ¿Por qué? Porque si este es el caso de alguno, espero que no, pero si es así, entonces este versículo nos está poniendo en perspectiva lo que Dios, el concepto que Dios tiene sobre esas personas. No podemos caer en glotonerías, en borracheras, en juegos de azar, que en el bingo, que en el tragamonedas. No podemos hacer esas cosas, hermano, porque nos estamos enviciando y la gente cae en esas cosas en vez de ejercer el dominio propio. Hay gente que se empobrece en los juegos de azar, en los bingos. ¿Sabías eso? En una ocasión una mujer vino, tenemos una oficina en Lince, y vino a mi oficina, se sentó conmigo, tenía los ojos desorbitados. Pastor, ¿qué cosa? Le digo, pase, tome asiento, dígame. Me dijo, pastor, quiero suicidarme. ¿Qué pasó? Tranquila, le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, me dice, el banco me dio $15,000 porque hipotequé mi casa y en un fin de semana me lo gasté en el bingo. ¿Te puedes imaginar? En un fin de semana no solamente perdió los $15,000, pero perdió también su casa y ahora su esposo no sabía y se iba a enterar. Y es decir, se iban a quedar sin casa. ¿Y ahora qué hago, pastor? Y piensan, ¿verdad?, que va a ser una suerte de varita mágica. ¡Pling!
toma $15,000, querida, paga tu deuda y no te van a hipotecar tu casa. No es así. ¿Por qué? Porque como estaba diciendo hace un momento, el pecado siempre te va a costar más de lo que pensabas pagar. Tú pensabas que ibas a pagar esto, pero la factura que te viene del pecado es inmensa, es imposible de pagar. Y muchas personas caen en eso. Número 4, el dinero. Hay muchos que tampoco tienen dominio sobre el dinero. El día lunes y martes, el grupo de líderes de la iglesia estábamos en un retiro y justamente Sergio y Danila nos dieron una sesión en la que hablaron sobre la sabiduría en las finanzas. Me encantó, lo mismo que enseñaron en la reunión de los jóvenes adultos. Y me encantó lo que ellos hicieron porque empezaron a hablar y yo tomé mis notas también por allí, amén, hice mi tarea, ¿ok? Y ellos hablaron acerca del derrochador y el acumulador. El derrochador, el que disipa, el que malgasta, el que despifarra, ¿verdad? Y la Biblia también llama a esa persona el necio, ¿no? Proverbios 21, versículos 17 y 20. Los que aman el placer se vuelven pobres, los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. Y el versículo 20 dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. O sea, tenemos a una persona que derrocha y que gasta y que gasta y que gasta y que gasta y no puede tener la posibilidad de salir adelante. ¿Por qué? Porque se convierte como, o sea, es parte de su vida. No tienen dominio, son derrochadores y gastan y gastan. Y la contraparte, que también pienso yo que es la falta de dominio propio, es el acumulador. Ellos hablaron también del derrochador y el acumulador. O sea, el acumulador le gusta comprar cosas. Son compradores compulsivos. Y esto, ¿sabías que en muchos casos se convierte en algo patológico? Hay gente que tiene su casa llena de cosas y no hay lugar para poner absolutamente nada más y siguen comprando, siguen acumulando y cuando las cosas se envejecen no las botan, ahí las dejan acumuladas. Eso es algo patológico enseñado por los psicólogos, pero bien interesante porque a los acumuladores, a los que compran en demasía, la Biblia los llama, ¿sabes cómo? También idólatras. Idólatras, ¿por qué? Porque dice la palabra que ese aspecto de la avaricia se convierte en idolatría. Lucas 12, mira lo que dice, del 16 al 21. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, viene la pelona. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un o una necio. Colosenses 3:5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 1 Timoteo 6:9. Pero los que viven con ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Entonces, este aspecto del dinero también se convierte en un aspecto que cuando no es controlado por el Espíritu Santo, cuando no tienes templanza, cuando no tenemos dominio propio, entonces despilfarramos el dinero, gastamos por gastar, nos metemos en deudas y reventamos una tarjeta de crédito y la otra también, ¿verdad? Y ruleteamos, sacamos dinero de acá para pagar una cuenta allá, luego cancelamos acá, sacamos de acá para pagar allá y al final te faltan manos para tapar todos los huecos que hay porque por todos lados está haciendo agua tu economía. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Y necesitamos desarrollar dominio propio en el área también de nuestro dinero. Para terminar, número 5, otro aspecto también en donde necesitamos templanza, ¿ok? Es en nuestras palabras. Muchos hablan de más. Muchos dicen algo y después como el chavo, se me chispoteó. Pero lo dijiste. Malas palabras, groserías, chistes de doble sentido. Muchas personas chismosean. Otros se quejan por todo.
otros murmuran de quien sea, hasta de la sombra, calumnian. Todos esos se llaman pecados de la lengua. No tiene dominio propio sobre sus palabras. Proverbios, ¿qué dice? Mira, Proverbios 13:3. Cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Mira a la persona a tu lado y dice, esta palabra es para ti, dile eso. Esta palabra es para ti, dile esto. Proverbios 21:23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Hermanos, muchas relaciones son destruidas por las palabras que damos de más, porque ofendemos con nuestras palabras, las cosas que decimos. No tenemos prudencia, no somos recatados. En muchos hogares se mencionan palabras irrepetibles, es decir, como samba canuta, dicen por ahí, ¿cierto? Y empiezan a decirse cosas, pensar sapos, culebras y todo lo que tú ves. O sea, si escucharas tendrían que editar todas las cosas que se dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos se lastiman, muchas personas por las palabras y se meten en constantes aprietos, hermanos. ¿Ok? Santiago 1:19 dice lo siguiente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos, ¿para qué? ¿Rápidos para qué? Para escuchar. Lentos para hablar. Y lentos para enojarse. Mira, escucha y mira. Todos ustedes deben ser rápidos ¿para qué? Para escuchar. Y lentos para hablar. Y lentos para... Pero hay muchos creyentes que han cambiado este versículo. Y lo han invertido. ¿Y cómo lo han invertido? Para muchos el versículo dice lo siguiente. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes tienen que ser lentos para escuchar, rápidos para hablar y rápidos para enojarse. ¿Se dan cuenta cómo invertimos? Porque no escuchamos nada y rápidamente hablamos. Y peor, más rápido todavía nos enojamos. Primero nos enojamos y después preguntamos. Lo inverso. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio en el área de nuestras palabras, de nuestra lengua. Hermano, no te molestes con tu hermano o con tu hermana en Cristo. Esposos, no se molesten entre ustedes. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Cuántas veces se ha puesto el sol en tu enojo? Un día, un mes, una semana, un año, 5 años, 10 años. Conocí el caso de una pareja de esposos que se había puesto el sol por 20 años. De verdad, por 20 años no se hablaban. Vivían bajo el mismo techo, cada uno tenía su cuarto, cada uno tenía su llave independiente, dormían. Y ni siquiera se saludaban, ni siquiera eran como dos buenos vecinos, buenos días vecina, nada, ni siquiera eso. O sea, por 20 años se puso el sol sobre ese enojo. Heridas, resentimientos. Los hijos ahora con sus matrimonios estaban pasando lo mismo que los padres estaban haciendo, que habían hecho por tanto tiempo. Porque hermanos, cuando no tenemos dominio propio en el área de nuestras palabras, nuestra vida también es destruida. ¿Cuántos de ustedes se han quemado con la plancha? Levanten la mano. Duele, ¿no? Y no solamente duele, pero cuando te pasa el dolor, te deja una cicatriz, una marca. Las palabras son exactamente igual. Duelen. Ay, pero perdóname pues. Pero yo te pedí perdón, ¿qué más quieres que haga? Pero duele. Y deja una cicatriz. Hermanos, y esto es algo muy... Y nos reímos porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? ¿No? A todos nos ha pasado en algún momento, ¿cierto? Todos hacemos algo y luego pedimos, yo te pedí perdón. O sea, ¿cierto? Sin una actitud de humildad. Hermanos, tenemos que tener cuidado en este aspecto de las palabras y dominarnos. Pensar antes de hablar. Y hay muchas otras formas, por falta de tiempo ya no puedo seguir enseñando, pero tantas otras formas de falta de dominio propio. Falta de dominio propio en la lujuria, la avaricia, la soberbia, pecados sexuales, chismes, altercados, habladurías, solamente por nombrar algunas cosas. Para terminar, pensemos en Jesús y cómo Él reaccionó en lo que respecta a esta área del dominio propio. Él sufrió por todos nosotros. Él fue golpeado. Sus manos fueron agujereadas.
perforadas, le pusieron una corona de espinas. Ante eso, sus discípulos todos se fueron corriendo. Lo golpeaban, lo escupían, le pusieron una cosa, le agarraban puñetazos, profetiza quién te golpeó, es decir, todo lo que hacían las maldades con él. Y la palabra dice que él no pecó. 1 Pedro 2 dice, mira lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto es lo que el Señor hacía, hermanos. Y Él no era el Todopoderoso. Él no podía llamar una legión de ángeles para que vengan a defenderlo y socorrerlo. Mateo 26, 5, 3. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión estaba conformada por 6,000 soldados. 12 por 6. La cantidad de ángeles que podrían venir a socorrerme en este momento, estaba diciendo Jesús, pero no hizo eso. ¿Por qué? Porque Él sabía cuál era su objetivo. Él sabía cuál era su meta. Dice, no abrió su boca. El hecho de que no abrió su boca, y la Biblia lo diga, significa que es un aspecto muy difícil de lograrlo nosotros también. Pero enfatiza, no abrió su boca Jesús, lo cual también nos enseña qué debemos hacer. O sea, Jesús pudo vencer todas sus tendencias humanas tal como nosotros los tenemos que hacer, y Él resistió y fue victorioso, como tú y yo también tenemos que hacerlo. Para terminar, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo, ¿qué deja fuera? En todo, nada deja fuera. Fue tentado en todo, en todas las áreas en las que tú eres tentado, Jesús también fue tentado. Pero salió victorioso. Que ese sea nuestro ejemplo, hermano. Finalmente, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes cómo Jesús pudo tener dominio propio en su vida? Porque se humilló a sí mismo. Porque para tener dominio propio tienes que humillarte. Porque para dejar de decir algo que quisieras decir, tienes que humillarte. Y tú quisieras decirlo, porque se lo merece la persona que te dijo y tú en respuesta, pum, lo chancas. Pero el dominio propio consiste en, como Jesús, no abrir su boca. El dominio propio me dice a mí, no a ti, a mí y a cada uno de nosotros, en primera persona. Yo soy el que tengo que controlarme. Yo soy el que no tengo que reaccionar. Yo soy el que tengo que tener cuidado en lo que hable, en lo que diga. Siempre la palabra pone la pelota en nuestra cancha. Y es las cosas que yo tengo que hacer, las áreas que yo tengo que cambiar. ¿Cómo se logra todo esto, pastor? Vamos a ponernos de pie, por favor. Y terminamos. ¿Cómo logramos todo esto finalmente? El versículo que pusimos al comienzo y terminamos con el mismo, Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, el fruto del Espíritu Santo, en todas sus expresiones, hemos visto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas expresiones del fruto del Espíritu Santo en singular, no lo podemos lograr en nuestras propias fuerzas a menos que nosotros permanezcamos. Jesús dice, el que permanece en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. En la medida que permanecemos adheridos al tronco que es Cristo, en la medida que permanecemos adheridos a Jesús y no estamos desgajados de ese tronco, vamos a producir fruto, el que hemos visto en todas estas semanas. Amén. 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo, 9 áreas
en la que el Señor nos manda a dar fruto y que estamos obligados a dar fruto, así como la planta da fruto de manera natural, nosotros también estamos llamados a dar fruto como cristianos. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y vamos a orar al Señor. Aleluya, Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición de poder estar con tu palabra, estudiándola, Señor, como siempre lo hacemos cada semana, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos puedas dar dominio propio, Señor. Señor, hay muchas áreas de nuestra vida, Padre amado, en las que nos falta dominarnos, nos falta tener templanza, nos falta tener dominio propio, Señor. Muchas veces, Padre Celestial, nuestra vida es llevada por nuestro temperamento, Señor. Muchas veces, Señor, nuestra vida, Padre Celestial, es llevada por apetitos sexuales, Padre Santo. Muchas veces nuestra vida, Señor, es llevada, Señor, por vicios. Muchas veces nuestra vida es llevada, Señor, por el dinero. Oh Padre Celestial, tantas cosas que pasamos como cristianos muchas veces, Señor. Muchas veces nuestra vida es llevada, Señor, por las palabras que hablamos, Señor. Padre Celestial, yo te pido en el nombre del Señor que me des a mí personalmente dominio propio, Señor. Templanza. Que me pueda controlar, Señor. Que pueda controlarme, como tu palabra dice, desde adentro, Señor. Fuerza por dentro, fuerza interna para decir no cuando tengo que decir que no. Para refrenarme de hacer algo que mi carne quiere que haga. Para refrenarme de algo que mi carne quiere que yo diga. Para refrenarme de algo que mi carne quiere que yo mire. Dame fuerza, Señor, espiritual. Sé que separado de ti no lo puedo hacer, Señor. Y sería lindo, Señor, que esa sea una oración de todos mis hermanos acá presentes, Señor. Que cada uno de los presentes podamos decir juntos, Señor, dame dominio. Dame autocontrol. Enséñame a disciplinarme como persona, Señor, cristiana que soy. Que permitamos, Señor, que el Espíritu Santo nos capacite para no dar rienda suelta a nuestros impulsos carnales, que aún los tenemos, Señor amado. Aún en tu palabra dice el apóstol Pablo hablando, Señor, miserable de mí, ¿quién me va a apartar de este cuerpo de muerte, Señor? Estamos atados, Señor, a este cuerpo de pecado, a este cuerpo, Señor, corruptible, a este cuerpo, Señor, pecaminoso. Y tu palabra también dice el apóstol Pablo, Señor, el mal que no quiero, eso hago, Señor. Danos fuerza interna, Señor, para vencer. Que no seamos como esta ciudad, Señor, sin murallas, que está endeble, que está frágil, que está desprotegida, que es presa fácil del enemigo, Señor. No, que nuestras murallas estén muy seguras, muy fuertes, muy sólidas. Que tengamos, Señor, el temperamento de un hijo, de una hija de Dios. Sobre todo, Señor, que tengamos el temperamento de Jesús, Señor. Que Él sea nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir cada día en nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor.